Viernes, con último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes prevista para el 5 de marzo. Cierra la legislatura de Pedro Sánchez a golpe de decretos. El Ejecutivo ha aprobado el de materia de vivienda y alquiler. Un decreto consensuado con Unidos Podemos 2 meses y medio después del primer intento. Y aunque era una de las exigencias de las filas moradas, no se imponen límites a los precios del alquiler. El Gobierno, en cambio, sí piensa introducir un índice de referencia estatal del precio. También abre la vía a que las comunidades y los ayuntamientos puedan tomar medidas fiscales para impulsar los alquileres asequibles y eleva a 5 años la duración mínima de los contratos. La protección del inquilino, de los inquilinos, pero un equilibrio importante entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler. Vamos a proceder a tener unas listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC. Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI. Vamos a mantener el derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas, fundamentalmente en aquellos casos en los que pueda ejercerse para edificios enteros. Aunque el texto sigue sin dar potestad a comunidades y ayuntamientos para que limiten los precios de alquiler en zonas de especial tensión de precios, esta vez Unidos Podemos ha decidido que lo va a apoyar. La justificación de las filas moradas pasa por decir que hay mejoras, aunque eso sí, no las suficientes. Hay que lamentar muchísimo que finalmente el Partido Socialista parece que vuelve a ceder a las presiones de fondos inmobiliarios de los sectores más especulativos y renuncia a introducir el compromiso que teníamos firmado de regular las subidas abusivas de los precios del alquiler. Esa es la gran tarea pendiente que queda después de este último Consejo de Ministros. Pero para nosotros eso es insuficiente, por eso a la vez que planteamos, es verdad, se plantean mejoras, le invitamos a la ciudadanía a que aprovechando que estamos en periodo electoral no tengan ni miedo ni resignación. No tenemos por qué elegir entre que volver al pasado con las tres derechas o quedarnos como estamos. En ese Consejo de Ministros también se ha aprobado la ampliación del permiso de paternidad. Luz verde al Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en materia de empleo. Se amplía a 8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. El Gobierno siempre ha expresado su intención de ampliar de manera progresiva el permiso de paternidad, que es actualmente de 5 semanas voluntaria y con 2 días. Vamos a equiparar los permisos de paternidad y de maternidad en los mismos criterios en los que se debate en este momento, se ha debatido en el mes de junio en la Unión Europea. Alcanzar al final del proceso las 16 semanas por permiso de paternidad y maternidad. Lo vamos a hacer en 3 años para dar tiempo suficiente a las empresas, al ámbito empresarial, a la irrupción de todas las circunstancias nuevas que todo esto representa para la organización del trabajo y para la corresponsabilidad no solamente de los progenitores, sino también de la función social extraordinaria. Repasamos las claves. Periodista Xavier Horcajo. Xavier, muy buenas noches. Salva. Bueno, ¿qué opinas de estas medidas tomadas en el alquiler? Es viernes y toca hablar de los decretos ley urgentes de Pedro Sánchez. El último viernes espero que nos toque hablar de esto. El de la vivienda es el más importante. Vamos a hacer ver que hacemos cosas para evitar la burbuja que existe de precios del alquiler, que están subiendo disparatadamente en buena parte de España. No en toda, pero en buena parte sí. Y bueno, vamos a hacer una cosa basada en 2 criterios. Los contratos que eran normalmente de alquiler de 3 años van a ser de 5 o de 7 años. Bien. Y se van a referenciar los aumentos dentro de la vigencia del contrato a el IPC, que es el aumento de los precios, la inflación. Y más que eso, nada. Bueno, ¿eso puede ayudar en algo? No lo sé. Quizás sí, lo más probable es que no cambie mucho la cosa. Y lo segundo, la piedra filosofal. Vamos a consentir que el dueño de un piso que está en alquiler y esté dentro de estas condiciones del contrato nuevo pueda reducirse el impacto del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que lo pagan todos los propietarios a los ayuntamientos. Hombre, ellos hacen la ley marco y ahora serán
las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que digan, verás tú qué gracia les hace, saber que van a ingresar menos por la cosa esta de la bonificación que prevé esta ley y que puede ser de hasta el 95% de bonificación. Ante esas dos dudosas medidas para arreglar el problema, si es que uno quiere arreglar el problema, que yo cuento que sí, yo propongo otras dos. Hacer que los ayuntamientos pongan a disposición de los que viven en las ciudades viviendas municipales de alquiler a precio tasado, alquiler tasado. Y que, como ocurre, por ejemplo, en Londres, haya una base importante de alquileres que se van sacando cada año para que los precios bajen, que no se hace por otra cosa, para que los precios bajen. Segunda medida, dice, hombre, aquí se endurecen las condiciones del desahucio, el desahucio por impago del alquiler. Bueno, pues mire, sépanlo, estamos en máximos, como en lo peor de la crisis, de impagos por falta, de desahucios por impago del alquiler. A mí se me ocurre que hay dos maneras de entender el problema. Poner más difícil el desahucio, facilitarlo. Lo que afecta a los precios más sería facilitar el desahucio al primer impago. ¿Por qué? Porque le das más garantías al propietario y tendrá más ilusión por alquilar eso, su piso, sus pisos, que si no se lo pones más complicado. Si se lo pones más complicado, que es lo que hace el decreto, lo que haces en el fondo es encarecer, porque él toma garantías, el propietario, y se blinda ante un posible impago. De manera que hay otras maneras más inteligentes de hacer que los precios del alquiler bajen, admitiendo que estamos teniendo un problema por el precio o la burbuja que viven los precios del alquiler. También se ha aprobado ampliar los permisos de paternidad, pero ¿cuánto cuesta esto? Uy, cuesta un dineral. A partir del martes, los que tengan una criatura, ellos y ellas pueden solicitar el permiso de 8 semanas hasta el año 21, en que eso se amplía y pasa a ser un permiso de 16 semanas. Pero claro, eso le cuesta a alguien un dinero y nadie lo mide, ¿eh? Aquí se toman medidas para congraciar, para parecer que uno hace cosas por el estímulo de la familia. No sé muy bien cuál es el propósito, seguramente arañar unos miles de votos, pero eso cuesta un dinero. En este caso, esta medida nos va a costar 1.100 millones cada año del nuevo plan hasta el año 21 y ya sucesivamente si no se deroga al principio. Pues Xavier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Medidas urgentes tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez que, a juicio de muchos, son electoralistas, propagandísticas. Así lo ven en el Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, ha vuelto a denunciar que las acciones del socialismo se justifican en campaña electoral. Hoy es el primero de esos llamados viernes sociales que ha anunciado el Ejecutivo, si se me permite, con una gran irresponsabilidad. Lo primero porque son viernes electorales, es decir, lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar, que no van a poder pagar y que lo que quieren es financiar su campaña electoral. Esto no ha pasado nunca. Para que nos hagamos una idea, el Partido Popular, después de convocar elecciones, solo ha aprobado 2 reales decretos en las 2 veces que hemos gobernado España, exactamente en 4 legislaturas. El Partido Socialista lo ha hecho en 20 ocasiones, pero lo que pretende ahora Pedro Sánchez supera incluso lo que hacía Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. No puede ser que con un gobierno en funciones se utilice el Parlamento, la Diputación Permanente, para hacer uso electoralista de esa institución. A todavía una semana del Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista radical comienza a tomar las calles. 8 de marzo, fecha marcada por el feminismo en el calendario. Justo cuando quedan 7 días, muchas mujeres y asociaciones ultiman los detalles para volver a llenar las calles en ese día. En Madrid, pasarelas reivindicativas, acciones en el metro y denuncias ante los CIE y los juzgados de la llamada violencia patriarcal. Son algunas de las actividades planteadas por la Comisión 8M, que este año actúa bajo el lema "Más de 1000 motivos para la huelga". Manifestaciones y movilizaciones a las que también se van a sumar miembros del Gobierno. La reunión semanal del Consejo de Ministros será la única actividad institucional que tenga el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo viernes, el 8 de marzo, como muestra de su compromiso absoluto con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y todo ello con banda sonora. La música la aportan desde otra plataforma feminista, en este caso el coro de mujeres de Malvaloca, que anima a salir a las calles versionando un tema de la célebre Rafaela Carrà. La canción elegida, eso sí, no es quizás la más constructiva. ¿Te imaginas el mundo cuando hayamos vencido al patriarcado?, preguntan desde su cuenta de Twitter. Les hemos pedido permiso, pero no nos han dejado mostrarles ese vídeo, y mucho mejor porque así les ahorramos los minutos de sufrimiento. En él describen
ese mundo, el del patriarcado vencido, con un devastador mensaje. Y cito textualmente: hoy follar está bien visto, ya seas homo, travelo o trans, y subvenciona al aborto la Conferencia Episcopal. Vox quiere que la Junta apoye la marcha igualitaria del 8M contra el feminismo supremacista. Las filas de Santiago Abascal han registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que demanda que tanto esta institución como el Gobierno andaluz expresen su respaldo a la manifestación convocada por una plataforma bajo el lema igualitario en femenino, sí, y en masculino también. Tiene fecha del 10 de marzo y es alternativa a la manifestación del feminismo supremacista de género que representa, en su opinión, la huelga del 8 de marzo. Vox expresa su respaldo a ese grupo de mujeres no feministas de género que sí representan a la mayoría de mujeres españolas y que han creado esta iniciativa. Hablamos ya con la presidenta de esta plataforma, con Leonor Tamayo. Señora Tamayo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. 10 de marzo frente a 8 de marzo. ¿Por qué? Nosotras nos vamos a manifestar el 10 de marzo para que nos dejen ser mujeres, para que nos dejen ser plenamente femeninas, desarrollando y potenciando nuestros rasgos. También nos vamos a manifestar para que en el trabajo nos dejen ser madres y disfrutar de ello, para que si decidimos quedarnos en casa, sea un tiempo o sea para siempre, para cuidar de nuestros hijos, de nuestra familia, que no nos volvamos invisibles para la sociedad. Y para decirle a los hombres que les queremos, que no es malo ser hombres, que son nuestros compañeros y nuestros aliados y que no estamos dispuestas a verles como enemigos. ¿Necesitamos las mujeres un día para nosotras o es una fecha demasiado politizada ya? Si necesitamos un día para nosotras, entonces también queremos uno para los hombres, y si no, realmente no nos haría falta. Y sí es cierto que está muy politizado. Al final llevamos unas semanas que lo único que estamos viendo son batallas dialécticas de esto sí, de esto no, y al final realmente creo que es innecesario, solo aumenta la brecha. En España el hombre es igual a la mujer ante la ley, pero quizás quede camino por recorrer, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, así es, pero el camino por recorrer realmente no es por el hecho de ser hombre o ser mujer. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, es cierto, en España. La discriminación que se da es por el hecho de ser madre y ese es el camino que queda por recorrer. En el mundo laboral la mujer no es discriminada en España hoy por ser mujer, sino por ser madre. Y ahí, frente al móvil maternal, es donde realmente hay que actuar. Hemos hablado de España, pero fuera de nuestras fronteras, países como África o Asia, las mujeres viven en situaciones terribles. Son tratadas como meros objetos sexuales. ¿Qué se puede hacer desde aquí para ayudar a todas esas mujeres? Efectivamente, fuera de aquí y hay en otros países en los que sí que hay discriminación real de la mujer. Entonces yo creo que muchas veces en España en estos momentos nos estamos perdiendo en detalles, si hay micromachismo o no lo hay, en pequeños detalles o en otras cosas, cuando realmente hay mujeres que están sufriendo, sí, verdadera discriminación por el hecho de ser mujer. Creo que los esfuerzos que se están dedicando en el nivel político podrían en gran parte, igual que estas inversiones tan enormes de dinero que se hace para temas ideológicos en relación con la mujer, deberían invertirse fuera, sacar esos esfuerzos si realmente lo que queremos es defender a la mujer en situación de vulnerabilidad y de real discriminación. Vamos a salir fuera y vamos a hacerlo fuera, que es donde de verdad hay discriminación de la mujer. ¿Qué papeles juegan las circunstancias culturales y religiosas? Pues muy grande. La verdad que creo que efectivamente ahí es donde está el quid de la cuestión. Digamos, realmente la cultura islámica sí que supone una visión de la mujer diferente y que la relega a un segundo plano. Creo que eso es así. Entonces, en los países en los que impera esta cultura y en otras circunstancias, quizá también de situación económica, hay una situación real de discriminación y de injusticia y efectivamente eso sucede y contra ello sí que tenemos que trabajar. En España eso no sucede, eso ya en España no sucede, no tiene sentido esa lucha, ese enfrentamiento aquí, eso tiene nada más que fines ideológicos. Leonor Tamayo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Menos de una semana para que ese Día Internacional de la Mujer, que se ha convertido en los últimos años en una delirante reivindicación editorial, con Rosa Curbas Mons. Todo
aquel hombre o mujer que no reconozca la igualdad de derechos entre hombre y mujer es un trasnochado y un ignorante. Todo el que piense, hombre o mujer, que uno de los dos sexos es mejor que el otro o superior al otro, tiene mucho que aprender. Exactamente igual que todo el que piense que hombre y mujer son enemigos y deben vivir enfrentados. Esto del feminismo moderno, muy alejado de las reivindicaciones justas que consiguieron que hoy nosotras podamos votar o abrir una cuenta corriente sin necesidad de pedir permiso a un hombre, este feminismo moderno, decimos, resulta más útil para un tratado de psiquiatría que para la consecución real de avances sociales. Si sacar delantales a los balcones, hablar de terrorismo machista, señalar al hombre como asesino o violador en potencia y reclamar el aborto subvencionado como un derecho liberador son algunos síntomas de que el feminismo moderno, el radical, no va demasiado bien encaminado, lo de salir a las calles con medio cuerpo desnudo para gritar contra la violencia patriarcal es de frenopático asegurado. Algunas de las mujeres que el 8 de marzo asaltarán las calles hacen un flaco favor al resto de las mujeres, a las que cada día, también el 7 y el 9 de marzo, intentan hacerse respetar en su trabajo, procuran mejorar la sociedad en que viven, tratan de ayudar a sus familias, se divierten y viven contentas de ser mujeres, pero eso sí, sin odiar a los hombres. Vox pide a la Junta de Andalucía los nombres y el número de colegiados de aquellos que trabajan en la unidad de violencia de género. Hay la sospecha de que se despilfarra dinero público. Partido Popular y Ciudadanos, ahora en la Junta, se niegan a destapar el escándalo por miedo a que la izquierda les tache de machistas. Año 2011. El Colegio de Psicólogos denuncia que la Junta de Andalucía contrata a abogados o psicólogos ilegalmente en función de su condición ideológica. Es decir, la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades, tiene externalizado el servicio de peritaje judicial. Esto afecta a los casos de violencia de género y a los informes en los que se basan los jueces para determinar, por ejemplo, quién debe quedarse con la custodia de un menor en caso de divorcio. La empresa TINSA, especializada en tasaciones inmobiliarias y no en psicología, ha sido agraciada por la Junta. TINSA ofrece el servicio a bajo precio y solo se le exige contratar a licenciados aunque no tengan el PIR, como el MIR para psicólogos. La formación de Abascal denuncia dictámenes psicosociales presentados en juzgados y realizados por personal de empresas de tasaciones inmobiliarias en custodia de menores y declaraciones de desamparos, como en este caso que vemos que publican en su Twitter. Año 2019. Vox pide ahora que se hagan públicas las contrataciones para comprobar si los profesionales de las unidades de violencia de género tienen la preparación que exige la ley. Piden nombres, apellidos y números de colegiados. Sin embargo, todos los grupos con representación en la mesa de la Cámara, excepto Vox, han rechazado tramitar la petición. La formación ahora ha propuesto entonces una redacción alternativa para que la solicitud pueda ser calificada por la mesa. Con la nueva redacción, Vox no tendría acceso a los nombres de los empleados públicos, pero sí a los cargos y a su perfil profesional. Más asuntos del día. La factura de la Agencia Tributaria Catalana asciende a la friolera de 17 millones de euros. El periódico El Mundo ha tenido acceso a un informe elaborado por la Unidad de Policía Judicial en el que analiza la documentación intervenida en un pendrive que le fue incautado al exsecretario de Hacienda, a Josep Lluís Salvador. Concretamente ha sido hallado un documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda sobre la coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectan básicamente al ámbito tributario. 3 semanas de juicio a los golpistas que ha dado el pistoletazo de salida a la fase testifical y aunque ya hemos visto a miembros del anterior gobierno y otras personalidades polémicas, la semana que viene continúa el desfile de políticos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El lunes está previsto que declaren el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. La semana que viene, los principales ejes sobre los que va a rodar el juicio serán los mandos policiales del 1 de octubre, el 20 de septiembre y los scratches en hoteles, las papeletas y su difusión. Hablamos con Carlos Berbel, director de Confilegal. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Berbel, un resumen de la semana de juicio que dejamos atrás. Le pido un titular. Pues
el anterior gobierno ha declarado ante la justicia, porque es algo histórico. Es decir, hemos tenido un presidente de gobierno, una vicepresidenta, ex vicepresidenta y 2 ministros declarando ante un tribunal de justicia, ante un tribunal supremo. Con lo cual no puede haber una imagen de más transparencia y sobre todo de seguridad en el Estado de Derecho que es España. Y luego han pasado también por ese mismo tribunal una serie de personas que, bueno, tienen su punto de vista y su cierta relevancia en lo que es el juicio del siglo, vamos a llamarlo así. A su juicio, los testimonios de Mariano Rajoy y de la ex vicepresidenta han servido para reforzar a la acusación o han beneficiado a las defensas. Han servido principalmente para aclarar la posición del gobierno en ese momento. Rajoy ha dicho claramente que no iba a permitir que se liquidara el Estado, que se liquidara la Constitución, que se liquidara el Estatuto y que no iba a ceder un ápice en torno a las exigencias de los separatistas. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que más claro ha quedado. No ha habido mediadores, ha habido mensajeros como Urkullu que han llevado la posición de la otra parte, pero sobre todo han relatado bueno, lo que ya sabíamos, la firmeza en ese momento del gobierno de España frente a las reivindicaciones separatistas. La performance de Rufián, sus impertinencias, ¿no perjudican este tipo de declaraciones a los acusados? ¿Es la sala capaz de aislarse de la animadversión personal que puede causar un testigo? Bueno, Rufián pues fue a hacer el circo y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le puso en su sitio. Yo creo que al único que perjudica ese tipo de historias es al propio Rufián, porque ha demostrado en gran parte pues la categoría personal que tiene. Está ante el Tribunal Supremo, ante la máxima sala de lo penal de la justicia española. No cabía ningún tipo de performance ni nada por el estilo, tenía simplemente que responder. Y sobre el tribunal, son 7 magistrados con más de 30 y tantos años de antigüedad y de experiencia. Este tipo de historias no les afecta para nada, no va a tener ningún tipo de consecuencia en su capacidad de decisión. Por lo visto hasta ahora, ¿cuál es el calendario de este juicio del año? ¿Cuándo cree que puede quedar visto para sentencia? Pues mis cálculos son 500 personas. La próxima semana van a habilitar más días. Yo creo que vamos a ir hasta finales de abril, principios de mayo. No creo que vayamos a más. Con lo cual, si me va a preguntar, por ejemplo, cuándo va a ser la sentencia, yo no creo que la sentencia esté antes de septiembre, en absoluto. Gracias y muy buenas noches. Un placer. Y por cierto, Ciudadanos usa como arma arrojadiza contra el Partido Popular las declaraciones de Urkullu en el Tribunal Supremo, dando a entender que él fue el mediador entre Mariano Rajoy y la Generalitat. Hemos sabido que el Partido Popular de Casado y Rajoy tuvo como mediador a Urkullu para hablar, entiendo, con Puigdemont. Nos gustaría, y de hecho le exigimos a Casado, que dé explicaciones sobre si cree que España necesita tener a Urkullu para mediar con Puigdemont. Si, como Sánchez, cree que para solucionar la cuestión catalana se necesita un relator. Y por su parte, Pablo Casado ha afeado la actitud de Ciudadanos de fomentar el transfugismo con los últimos fichajes que ha hecho. Yo creo que instigar el transfugismo no es bueno. Y estamos viendo casos de personas que están dejando sus cargos para irse a grupos mixtos municipales y provinciales para luego presentarse por otras listas. Por lo menos los partidos mayoritarios habíamos hecho un pacto contra el transfugismo y eso se está produciendo. Y encima se intenta vender como regeneración, se intenta vender como captación de talento. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y yo, si se repasa mi hemeroteca, nunca he hecho juicios de valor sobre las decisiones que cada uno pueda tomar en el ámbito personal o la estrategia que cada partido quiera hacer. Pero creo que hay que hacer una reflexión. Elecciones el 28 de abril y la que no va a repetir como diputada socialista será Soraya Rodríguez, resultado de una pugna de Pedro Sánchez por haber sido de ese grupo de disidentes críticos con la gestión del conflicto político catalán. Creo que efectivamente el diálogo se hizo imposible y se ha visto cuando los independentistas
se creyeron dueños de la gobernabilidad de España e intentaron extorsionar con sus votos, por ejemplo, los intereses de todos los españoles. Lo he mantenido de forma clara, creo sinceramente que era normal que ante una discrepancia profunda, es verdad que ya minoritaria, creo, dentro del partido y dentro del grupo, pues estaba clarísimo que yo ya no iba a formar parte de ese proyecto. Bueno, el CIS puede que se le haya ido de la mano arrojando al Partido Socialista como la formación más votada en las urnas. En las últimas horas continúan las acusaciones de manipulación para favorecer al gobierno sanchista. Entre los dimes y diretes por la cocina de este CIS, su presidente, José Félix Tezanos, ha realizado unas sorprendentes declaraciones. Vean. No, es evidente que está convergiendo. Es decir, nosotros estábamos en el anterior 29 y todo el mundo ya está en el 29. Pero encuestas que han hecho hace poco tiempo. Pero estas encuestas no son comparables. Pues nosotros damos datos primarios y los otros que publican, las casas que publican encuestas y los periódicos, yo creo que debían acostumbrarse a cumplir la ley, que dice que hay que publicar el dato primario también, y la ficha técnica y el dato primario. ¿El dato primario es antes de cocinar? Sin duda. Entonces, estos son datos ya cocinados. Y hablando de sondeos, hoy hemos conocido uno al Parlamento Europeo. El Partido Socialista y Vox cogen impulso en las elecciones europeas, según un nuevo barómetro de la Eurocámara. Los socialistas ganarían las elecciones europeas en España y conseguirían 18 escaños, 2 más que en la última proyección elaborada hace 2 semanas. En la segunda posición, lo están viendo en sus pantallas, el Partido Popular, que con el 20% de las papeletas en las urnas obtendría 13 eurodiputados, 2 menos de los que tiene ahora mismo. Ciudadanos, con un 17,3%, también bajaría, aunque solamente en 1, quedándose así en 11 asientos. Unidos Podemos, con el 13,9% de los votos, se mantendría en los 9 eurodiputados, 1 menos que en 2014. Y el partido de Vox entraría en la Eurocámara con 7 eurodiputados. Esquerra lograría un escaño y el PDeCAT, PNV y EH Bildu ninguno. Y Cristina Cifuentes pide la baja temporal del Partido Popular. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se despide por el momento de la formación. Lo hace menos de un año después de haber renunciado a su condición de jefa del Gobierno regional. La renuncia a su carnet de afiliada se produce después de que la Fiscalía haya solicitado para ella 3 años y 3 meses de cárcel. La acusan de un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster. Lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un mensaje en el que habla de la campaña de acoso y derribo contra ella. Sin caza en Castilla y León. Prohibida esta nueva orden, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido de forma cautelar el reglamento de caza de esa comunidad, lo que implica que no se podrá cazar mientras dure esta medida provisional. El auto no es firme, por lo que puede ser recurrido, pero desde la Junta de la Comunidad se ha lamentado el daño a la economía de la región que puede suponer este hecho. Desde el Partido Animalista de Pacma han aplaudido la paralización. Se trata de una proposición de ley que ha elaborado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el Partido Popular y a la que también se han sumado el Partido Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés. Sea como sea, animalistas y cazadores más enfrentados que nunca. Y ayer la Real Federación Española de Caza hablaba en la redacción abierta de Javier Torres. De esta forma criticaba esta decisión de Castilla y León. Si realmente se prohibiera en firme de manera oficial, la caza solo en Castilla y León el número de licencias son 130 y pico mil licencias, casi 140.000, porque no solo cazan cazadores de Castilla y León, van cazadores de toda España a cazar a Castilla y León. En Castilla y León hay más de 90.000 cazadores, pero ya no solo eso, es que se mueve en torno a 500 millones de euros, solo del sector de la caza. Es que la caza fomenta un equilibrio natural de las especies, mantiene las especies saneadas. Ahora mismo las federaciones estamos trabajando con la Dirección General de Sanidad Animal en temas de control de enfermedades, del estado de la fauna, y además, ahora que se acerca la época en breve de cosechas, pues bueno, la fauna en concreto, por ejemplo el jabalí, produce una serie de daños, produce una serie de accidentes de tráfico, que todo eso es muy controlado por la caza. Partido Socialista y Podemos ponen a los ginecólogos en la diana de la ley de violencia de género. Escribe sobre ello Luz Sela, periodista de OK Diario. Tenemos conexión en directo con ella. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Publicáis que el texto acordado entre ambos partidos pone el punto de mira a los ginecólogos. ¿Por qué? Bueno, efectivamente es la propuesta de reforma de la Ley de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, y en la ponencia que estudiaba esa reforma
el Partido Socialista y Podemos pactaron un texto que finalmente no fue aprobado porque lo rechazaron el PP y Ciudadanos, en el que bueno, pues establecían nuevas formas no tipificadas todavía de violencia de género, y entre ellas se encuentra lo que se llama la violencia obstétrica, que es la violencia, entre comillas, que puedan ejercer ginecólogos o personal sanitario a través de sus prácticas en el seguimiento del embarazo y en el parto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, pues a sedaciones, anestesias, tratamientos medicinales, incluso pues partos programados o inducidos. Todo esto, bueno, pues determinados colectivos, asociaciones feministas han denunciado que suponen prácticas contra su voluntad, agresivas, y consideran que deben catalogarse como violencia de género. ¿Hay respuesta por parte de la Sociedad Española de Ginecología? Sí, efectivamente, pero ya hace tiempo la Sociedad Española de Ginecología respondió a estas denuncias por violencia obstétrica, afirmando que en ningún caso se ponían en práctica o se llevaban a cabo prácticas que pusiesen en riesgo ni la salud de la madre ni por supuesto del feto, y que bueno, pues los avances médicos y farmacológicos estaban precisamente para ser utilizados en beneficio de ambos, ¿no? Por lo tanto, rebatía cualquier acusación de estos colectivos sobre la falta de profesionalidad y el riesgo supuesto que podrían comportar estas prácticas. Este término, el de violencia obstétrica, también es usado por muchas organizaciones y asociaciones feministas. ¿Han comprado los partidos políticos el discurso? Bueno, pues parece evidente, ¿no? Pero no es novedad, no es de ahora. Podemos ha hecho de esta bandera feminista, como ellos dicen, pues uno de los principales ejes de su campaña, que ahora está asumiendo también desde hace tiempo el Partido Socialista en esa competencia que tiene con Podemos. Solo hace falta ver, bueno, veremos cómo se desarrollan las manifestaciones, las protestas, las convocatorias de cara a ese 8 de marzo, Día de la Mujer, y que bueno, ambos partidos pretenden capitalizar y convertir en un elemento más de su campaña electoral para bueno, pues conseguir ese voto de la mujer, con un discurso que compra una parte del colectivo femenino y otra parte, por supuesto, pues no lo comprará. Opiniones hay diversas y para todos. Luz, gracias y muy buenas noches. Y esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pueden ser poco frecuentes y afectan a menos de una por cada 2.000 personas. Aunque sean colectivos minoritarios, todos juntos suman miles de personas. En el mundo las padecen el 8% de la población mundial, mientras que en España son 3 millones de personas las afectadas. Existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras distintas y el 45% de estas patologías tienen un origen neurológico. Y en aquellas que no lo son, más del 50% presentan manifestaciones neurológicas. Emotiva orla universitaria que reconoce la labor del padre de un alumno con discapacidad. Juan José Lucero Domínguez es un recién graduado en educación primaria en la Universidad de Cádiz y, como es tradición, su rostro ha sido recogido en la orla de la promoción, pero con una particularidad. Al lado está su padre, Juan, y es que este hombre ha estado durante toda la carrera al lado de su hijo con una grave discapacidad. Durante todos los días, Juan acompañó a Juan José y no solo ha atendido a su hijo, sino que al final se ha convertido en una especie de padre para todos. Así, a propuesta de la empresa de Todo Orlas, los compañeros decidieron incluir también al progenitor de su compañero. Niños, lo hemos visto, con necesidades especiales. La pregunta que se plantea en torno a ellos es: ¿qué es mejor para su bienestar? ¿Un centro especial adaptado a sus particularidades o un colegio ordinario en el que habrán de integrarse? Ese es el debate que el CERMI, como representante de las personas con discapacidad, ha puesto sobre la mesa. Vean este informe. El Gobierno, con la llamada Ley CELA, pretende cerrar en 10 años más de 470 centros de educación especial. Con esta ley, los niños con discapacidad estarán obligados a ir a colegios ordinarios. ¿Pero por qué va a ocurrir esto? El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y se supone que representa a todas las personas con discapacidad en España. Pues bien, el CERMI, independientemente de la discapacidad que tú tengas, defiende que todos los niños vayan a la escuela ordinaria. La plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también, está a favor de la integridad, pero con un matiz. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de la integración en coles normales,
Si hay niños a los que les beneficia, nos parece perfecto, están en su derecho. Pero también estamos a favor de coles de educación especial. El CERMI denunció ante la ONU. El CERMI denunció a España ante la ONU porque consideraba que en nuestro país había segregación, ya que a algunos niños se les obligaba a ir a colegios especiales. La ONU mandó a 2 expertos para hacer una investigación y el CERMI les mostró una visión sesgada de la realidad, porque no nos consta que fueran a visitar ningún centro de educación especial. Y naturalmente, ¿qué hicieron los 2 expertos? Pues presentaron un informe desfavorable. Los políticos han escuchado al CERMI, que es la voz que representa la discapacidad. Pero el CERMI no nos representa. Si esta ley sale adelante, miles de familias se verán afectadas, ya que no cuentan con suficiente dinero para poder pagar a una persona que cuide de sus hijos. En estos centros de educación especial hay especialistas como logopedas, psicólogos o terapeutas. Además, niños como Gonzalo cuentan el terror que es para ellos ir a un colegio ordinario. En el cole lo pasé muy mal porque me pegaban y llegaba a casa llorando. Por eso, desde la plataforma piden: no se dejen engañar por quien quiere meter a todas las discapacidades en el mismo saco. Y no voten una ley estúpida, insensible y discriminatoria que puede arruinar la vida de miles de familias. Todos estamos a favor de la inclusión, pero con esta ley se excluirá a miles de niños. Hablamos ya con José María Escudero, presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí Especial también y padre de un niño con autismo. Señor Escudero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué esta campaña? ¿Están en peligro los colegios de educación especial? A nivel legal se han paralizado todas las proposiciones de ley por la convocatoria de elecciones, pero lo que estamos muy preocupados desde la plataforma es que nuestras propias entidades, como son CERMI y también Plena Inclusión, en vez de defender a las personas con discapacidad, que somos una minoría de discapacidad intelectual que está ahora mismo escolarizado en centros de educación especial, pues al contrario de lo que esperábamos, está promoviendo una campaña en la que se quiere favorecer que todos estos niños y niñas estén en colegios ordinarios. Según su experiencia, ¿qué beneficios aporta un centro de educación especial a un niño con alguna discapacidad? Primero me gustaría hablar de cifras. Actualmente prácticamente el 100% de los niños y niñas con discapacidad física están en colegios ordinarios y también en discapacidad intelectual el 83% ya están escolarizados en centros ordinarios. Tan solo hay un 17% que están en colegios de educación especial. ¿Por qué? Pues porque tienen unas necesidades muy específicas que no se pueden encontrar en los colegios ordinarios. No solamente a nivel de recursos, que es verdad que ahora mismo faltan, sino por el entorno, por las necesidades que tienen estos niños, pues necesitan estar en centros especializados. ¿Qué beneficios aporta entonces un centro de este? Por ejemplo, a nivel de los niños que tienen unas necesidades más leves, a nivel de discapacidad intelectual, esos niños sufren mucho en los entornos de modelos ordinarios porque se sienten separados de los niños que son como ellos, no tienen amigos, notan mucho más el vacío que hay en estos colegios tan grandes y tan fríos para ellos. En el caso de niños con discapacidades más graves, pues los entornos no son los adecuados. Por ejemplo, en autismo, pues necesitan entornos mucho más pequeños, que no tengan muchos estímulos que les hacen estar muy estresados. ¿Podríamos decir entonces que los colegios ordinarios no están preparados? En algunos casos no están preparados, pero aunque estuvieran preparados, habría ciertos niños que tampoco estarían de forma óptima allí. ¿Por qué este empeño del CERMI? ¿No escucha los motivos por los que ustedes, como padres, se oponen a esta medida? Exactamente. Lo que nosotros vemos es que el CERMI, que en principio tiene un buen fin y ha hecho una labor magnífica para todas las personas con discapacidad, pues da la sensación que la dirección actual pues ha dejado un poco de lado cuál era el principal objetivo de esta entidad, que es el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, y pues tiene otro tipo de intereses que no son estas personas. ¿Qué podemos hacer entonces para apoyar esa campaña de mantenimiento de los colegios especiales?
La verdad es que ha sido una gran satisfacción ver la respuesta de toda la sociedad que se está volcando con nuestro problema. También los partidos políticos se están posicionando a nuestro favor. Hace unos días hicimos una manifestación en Valladolid en la que pedíamos que no se cerraran los colegios de educación especial y pues no nos queda otra que seguir dando voz a esas miles de familias que piden que no se cierren estos centros y esperar a que el CERMI pues cambie de opinión. Pues señor Escudero, toda nuestra fuerza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En página internacional, reunión entre Juan Guaidó y Bolsonaro. Tras participar el lunes en la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá, el presidente legítimo de Venezuela se desplazó hasta Brasil para reunirse con el presidente Bolsonaro, uno de sus aliados en el plan de derrocar a Nicolás Maduro. Guaidó también se ha reunido en Brasilia con los embajadores de 25 de los países de la Unión Europea antes de ver a Bolsonaro y a su canciller. A los diplomáticos de la Unión les ha insistido en la necesidad de una salida pacífica, de una solución pactada. La exigencia del pueblo de Venezuela era una elección libre, es decir, con un árbitro imparcial, el derecho a elegir y ser elegido. ¿Qué quiere decir esto? Que inhabilitaciones, presos políticos, ilegalización de partidos políticos incluso, cárcel, no pueden ser parte de una agenda de una elección libre. No es cierto que sea un dilema entre una ideología u otra. En Venezuela es entre democracia y dictadura. Venezuela hoy es entre la miseria, la muerte de nuestra gente por hambre o regresar al camino de la prosperidad, el futuro y la integración de la región. Que la democracia siempre está en juego y tenemos que defender las instituciones en toda la región, que no podemos permitir nunca más que un pequeño grupo quiera apoderarse de la verdad o de los recursos. Militares venezolanos han quemado 2 nuevos camiones con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. 4 vehículos cargados de medicinas y alimentos para el pueblo venezolano llegaron ayer a la frontera, según publican varios medios. La Guardia Nacional Bolivariana permitió su ingreso, pero apenas cruzaron los encendieron en llamas. El hecho desató nuevas confrontaciones que han dejado 4 heridos y 2 afectados por gases lacrimógenos. Estados Unidos ofrece una recompensa de $1 millón por el hijo de Osama Bin Laden. El Departamento de Estado ha asegurado que Hamza podría estar emergiendo como nuevo líder de Al-Qaeda y ha afirmado que ha divulgado vídeos y audios a través de Internet en los que llama a sus seguidores a llevar a cabo ataques contra Estados Unidos y sus aliados occidentales en respuesta al asesinato de su padre en mayo de 2011. Y abrimos ya nuestra habitual sección de todos los viernes de Vida y Estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ¿de qué hablamos este viernes? Cuéntanos. Vamos a hablar de presión arterial, que es un problema de salud al que se enfrentan muchos españoles, y hay remedios naturales, es decir, a través de la alimentación podemos atajar este problema de una forma muy sencilla. Se han hecho numerosos estudios que han encontrado propiedades en algunos alimentos que nos ayudan a reducir esa presión arterial. Para los hipertensos viene fenomenal incluirlos en una dieta equilibrada. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues en primer lugar, la avena. La avena se ha encontrado en ella que es una fibra, contiene una fibra soluble que cuando entra en contacto con el organismo, cuando es digerida por nuestro intestino, hace que las arterias se dilaten y entonces la sangre fluya mejor. Tenemos que aclarar en primera instancia que la presión arterial es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre en nuestras venas. Si el corazón se acelera y trabaja demasiado, esto hay que atajarlo de alguna manera, y la avena en este sentido nos puede ayudar. Por otro lado, tenemos también la remolacha. La remolacha tiene una función parecida, también hace que las arterias se dilaten y de esta manera la sangre fluya mucho mejor. Por otro lado, tenemos la vitamina C, que la encontramos presente en las naranjas, en los limones fundamentalmente. Los limones tienen cantidad de vitamina C y podemos contar con ellos en ayunas, por ejemplo, nos pueden aportar muchísimos beneficios. Estos son 3 elementos, 3 ingredientes muy importantes que podemos sumar a nuestra alimentación, a nuestra dieta, y que nos pueden
ayudar bastante. Pero ¿a qué nos ayuda concretamente el limón y esos cítricos de los que estábamos hablando antes? Nos ayudan a aumentar la absorción del potasio, y el potasio lo que hace es disminuir el sodio, por otro lado, y el sodio es ese que encontramos, por ejemplo, en la sal. Por eso no es bueno un exceso de sal en la dieta, y cuando el sodio es muy abundante en nuestra alimentación, la sangre, esa presión arterial aumenta. Por eso hay que disminuirlo tomando, por ejemplo, plátanos. Los plátanos son además un alimento que junto con la canela nos pueden ayudar a crear recetas riquísimas que de hecho podemos preparar este fin de semana, y podemos hacer de hecho un bizcocho muy saludable. No necesitamos ni siquiera azúcar porque lo vamos a endulzar a través del plátano. Vamos a ver si te parece, Alba, una receta, porque seguramente muchos de nuestros espectadores querrán prepararlo y probar suerte este fin de semana, a ver si conquistan a sus invitados. Que vayan sacando entonces la libreta para tomar nota. Para tomar nota de todos los ingredientes que tenemos. Estamos viendo ahora mismo en pantalla. Necesitamos un yogur natural, si puede ser desnatado, evidentemente mucho mejor. Si es un yogur natural sin azúcar, también mejor que mejor. Vamos a utilizar ese yogur como envase para el resto de las medidas. Entonces necesitaremos 3 envases de harina, 3 yogures, 3 medidas de yogur de harina, y si es integral, mejor que mejor. Y vamos a utilizar también una cucharadita de canela. Hay que decir en este sentido que la canela Ceilán es una canela dulce. Se diferencia de otros tipos de canela por ese matiz un poquito más afrutado, más dulce del que se caracteriza, ¿no? También utilizaremos un sobre de levadura. Vamos a utilizar una levadura bio que siempre se digiere mejor y hace nuestras digestiones bastante más ligeras. Y utilizaremos también 2 plátanos grandes. Es importante que estén maduros, pero no demasiado, porque entonces vamos a aumentar mucho la carga de azúcar que tengan esos plátanos. Así que vamos a encontrar siempre el término medio. Y esos plátanos estarán un poquito más dulces también si les ponemos un poco de cacao desgrasado puro en polvo, que lo podemos encontrar en cualquier superficie comercial y que nos viene fenomenal para darle ese regusto dulce que no vamos a conseguir por medio del azúcar, porque no se lo vamos a agregar a este bizcocho. Y vamos a ponerle también 3 huevos ecológicos, que son más saludables que otro tipo de huevos, y finalmente un medio envase de aceite de oliva virgen extra. Si queremos que esté un poquito más jugoso, pondremos el envase entero, pero en principio no es necesario. Así que con esta receta podemos merendar este fin de semana, vamos, aunque las temperaturas no nos vayan a acompañar, no va a ser día de frío, pero sí que este bizcocho puede ser una merienda estupenda. Nos lo apuntamos para cuando haga un poquito más de frío, aunque me has dado mucha hambre de decirte. Y eso que mira qué hora es, ¿no? Nos apetece un dulce. Elisa, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, contarles una noticia. De 5.000 a 1 millón de euros. Por este precio se ha vendido el cuadro que están viendo en sus pantallas. Retrato de dama de poco más de medio cuerpo con Cupido. Ese es su título, y que ayer dio la campanada en la subasta de Abalarte en Madrid. Se adjudicó a uno de los coleccionistas que pujaban por teléfono, entre el estupor de todos los presentes que se preguntaban de qué autor sería este misterioso retrato. Primero se habló de Carracci, luego de Bernardo Strozzi, y ahora todos los expertos coinciden en el que el óleo, que está bajo la pincelada de Giulio César Procaccini, uno de los pintores más importantes de Milán a comienzos del siglo XVII. Y nosotros nos despedimos ya, les deseamos que pasen un buen fin de semana, pero como siempre estén pendientes a la programación especial de Intereconomía de estos 2 días. Volvemos el lunes con más información a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros nos lo cuentan. Buen fin de semana.